Muy buenas, pues ya estamos aquí en Enigmas de la Historia otra vez. Vamos a terminar hoy la tanda de coloquios que hemos preparado para este verano. Así que, ¿de qué le vamos a hablar hoy? Pues de misterios no resueltos, que al final, llamándonos Enigmas de la Historia, ¿qué tema más nos puede interesar que este? Así que, nada, pues empezamos ya con otro Enigmas de la Historia. Bien, pues ya estamos aquí con nuestros compañeros Miriam Mellado, Daniel Brun. Buenas. Bienvenidos de nuevo. Gracias. A este verano que solo estamos haciendo nosotros, Enigmas de la Historia. Bueno, Hemos mandado a la playa a Antonio y a Desiree. Así a que nosotros luego, nos gusta demasiado, Y ellos se lo merecían también, ¿no? pero Eso cuando es verdad. vuelvan nos vamos nosotros y que hagan ellos dos el programa. me parece bien. ¿Estás seguro? Bueno, tienen carrete, para tirar. Sí, para programas de 4 horas. Ya te digo. Les mandamos de aquí un besazo Sí, a los compañeros y a Joaquín de Milenario Son, que nos hace los documentales, y como no hay documentales este mes, pues también otro que está en la playa. Nada. Podemos Pero bueno, él contarlo. vive en la playa, así que Genial. tampoco. Bueno, pues vamos con misterios no resueltos. Es un temazo ese también, ¿eh? Sí. Bof. Vamos, a mí me han gustado lo de los 3 programas anteriores. Y pero lo este, difícil ha sido, yo creo que nos ha pasado con todos los programas especiales, el elegir sí. Y no coincidir. y no Y no coincidir. coincidir. Y todavía los que se han quedado en el tintero de bueno. Y no coincidir a ciegas. Sí, verdad. Porque ¿eh? no fue, no, de tú vas a... No, o sea, Mm. ¿qué vais a llevar? Ah, va, y no, pero no hemos coincidido, me parece Sí, sí. fantástico. Eso es que hay mucha historia por ahí. Eso es que hay demasiados misterios por Sí, sí. resolver. Pues vamos a empezar como siempre contigo, Miriam, por donde Vale. tú quieras. Pues vamos a empezar con el manuscrito Voynich, Perfecto. que me parece uno de los misterios más raros que tenemos en la historia, ¿no? Es raro de narices. Ese manuscrito que nadie ha conseguido descifrar todavía y que tiene una serie de símbolos y dibujos y que nadie... Hay varias teorías de lo que puede ser, ¿no? De mucha gente, pues ya sabes, ¿no? Que y además se ha intentado aplicar la inteligencia artificial para descifrarlo, Sí. como se ha hecho con otros papiros y eso, pero que no consiguen nada más que aproximar que puede ser a lo mejor una lengua protorromance que nadie conoce o que podría ser como la base de ese código que sea la lengua hebrea. Todavía no se sabe, no se ha conseguido descifrar y hay algunas personas incluso que llegan a arrojar teorías de que podían ser como remedios ginecológicos medievales. Data de 1400 y algo el manuscrito, pero ya te digo que a día de hoy todavía no se ha conseguido descifrar. Claro, es que datándose de esa fecha, cabría pensar que es fácil saber de dónde proviene o en qué lenguaje está escrito, pero no hay manera. No hay manera. Además que es que hay algunas personas que llegan a decir que esto incluso podía haber sido una especie de broma. Se ha llegado, sí, se ha llegado a decir. Una especie de broma medieval, ¿no? Es decir, alguien que ha intentado hacer una especie de Pues menuda tomadura tomadura de de pelo, exacto. Pero es que lo raro es que no hayamos encontrado ningún otro documento Exacto. que tenga las similitudes con los escritos que allí Sí. salen. Sí, no hay una piedra de Rosetta que no... No, sí, nada. Y es un o sea, se ha estudiado de parte como lingüístico, ¿no? Y es un código, o sea, está bien estructurado y comparte todas las características que tiene que tener un mensaje, ¿no? Está estructurado, no es aleatorio, no es absurdo, o sea, como que contiene un poco, ¿no? de lógica, pero nadie sabe todavía ni qué es, ni para qué servía, ni quién lo hizo, ni nada. A mí me parece una maravilla y además he pensado muchas veces en, bueno, lo llevo al programa y tal, pero digo, ¿y qué cuento? Si es que no hay más que contar, porque es que no... Claro, digo, ¿qué cuento de manuscrito? ¿Me pongo con teorías locas
sea, porque al final, la mecánica que nosotros hacemos el programa, que hacemos un tema, hacemos una presentación, hacemos el documental y luego hacemos como una resolución. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo presento yo esto? ¿Qué explico de esto? Claro. Lo que hemos explicado, y es que no da para más. Que puede ser eso, un tratado ginecológico, un tratado de plantas, he Sí, escuchado, sí, ¿verdad? medicinales, he escuchado cosas y ya, pero o lo que se me ocurra a mí en ese momento contar y me invento yo una teoría para alargarlo. Es que es brutal el misterio que envuelve este libro. Es muy bonito verlo, o sea, tú No, cuando no, lo, es cuando precioso, las imágenes precioso. es precioso. Pero es un código, pero que todavía no hemos conseguido descifrar y no sé yo si se podrá, es que nadie sabe por Es dónde que- cogerlo. Lo que hablamos de la inteligencia artificial y que le programo a la inteligencia Claro. artificial Claro, ¿qué para que patrones me... le meto? Claro, es que vamos, no hay una base de la que partir. No. Incluso aunque nos dé algún resultado, es porque le hemos metido otros códigos, Claro. otros lenguajes y va Puede a hacer ser algo erro- parecido. Puede ser erróneo. Pero claro, también habría que ver qué es lo que traduce, porque puede ser... Porque de hecho, en los dibujos de plantas hay plantas que ni siquiera se conocen. Ujú, Claro. Que eso esa me es otra. parece una Esa es cosa otra. maravillosa. ujú. O sea, que ni siquiera existen. Y hablamos de eso, de 1400 y pico hasta ahora. Fíjate, conocemos, yo traigo un tema aquí que voy a hablar de eso, bueno, de plantas, de pólenes de hace 2000 años, que sí conocemos, pero no lo conocemos, lo que me parece brutal. Que vamos, que podemos utilizar, tenemos los comodines extraterrestres, civilizaciones perdidas, El lenguaje de los ángeles. el lenguaje de los ángeles, tenemos todos esos comodines. Yo no para descartaría utilizar. una mala broma, ¿eh? No la descartaría. No, yo ahora que lo has dicho tampoco, no lo había pensado nunca. Sí, siempre... Yo no descartaría que alguien o varias personas hayan intentado decir, vamos a liarla mucho. O más que una broma, una estafa. Una estafa, sí. Una estafa, sí. Que se haya hecho, porque también que ha hecho la broma se ha tirado tiempo ahí. No, haciéndolo. será trabajado. Sí, 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 eso Y sí. está no, trabajado, es está porque es currado. precioso. Además hay facsímiles por ahí. Sí, es sí, muy sí, bonito. sí. Que es para tener uno. No son baratos, pero es para tener Es muy uno. bonito. Pero yo creo que el que haya hecho eso es porque quiere ganar algo a cambio. Yo siempre he pensado que a Tiene lo que mejor lucrarse. era un libro pues como que quería ocultar esos conocimientos, entonces por eso habían creado una lengua o un idioma. Pero es que todas esas lenguas que se han creado en libros ocultos a lo largo de la historia se han descifrado porque es como las cartas del zodiaco, por ejemplo. Tú tienes unos patrones que seguir. ¿Cuál es la letra más repetida del alfabeto? Vale, pues tiramos de esta. Entonces vamos a poner que esta es la A, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Tal. Entonces vas tirando por ahí y vas completando palabras y es que eso no ha sido posible con esto. No, por eso lo de la estafa, ¿no? Y esta, que a lo mejor pues alguien la creó en la Edad Media, se la No, pero vendió es que a tú la dices, corte es de que turno. encima está bien estructurado. Sí, sí, es que, como es que, para que tiene un parecer sentido, podría lenguaje. ser un lenguaje, un código, Entonces, perfectamente. Es que hasta el bereber antiguo tienes un conocimiento, no para descifrarlo entero, ¿no? Claro. Pero sí tienes un conocimiento para Mm. saber de qué va, pero esto es que ni por asomo. No. No, a mí me parece un temazo súper interesante, pero es que tampoco da mucho más de sí. Eso, teorías locas que podamos decir, ¿Llegaremos a descifrarlo algún día? no sé si lo verán nuestros ojitos. No lo sé yo, ¿eh? No, lo veo difícil porque Pero también es bueno y bonito ver que hay cosas No, que no, a no mí tienen me encanta. explicación y ya Y está. que queden ahí el misterio. Yo creo a mí me también. encanta el mundo del misterio y que yo cada vez que alguien desentraña algo digo, ya le ha quitado la magia a esto, ¿no? Con lo que... Pues es mi trabajo, ya lo siento. Ya, por no, romperte pero el está corazón. bien, sí, está genial. Al final está bien y es lo que nosotros hablamos muchas veces. Sí. Nosotros aquí venimos a contar sobre pruebas y luego podemos expresar teorías las que queramos. Exacto. Pero sí, ojalá llegue ese día en que sepamos todo y estará genial, pero yo creo que no va a llegar. No, yo creo que nunca va a llegar. Y además está bien asumir que conocemos muchas cosas, que la ciencia nos desmiente muchas cosas, pero que también no puede con todo y no pasa nada. Y el Voynich, por ejemplo, es un buen ejemplo de Sí, que sea que una no todo se copia puede, ¿eh? de un tratado más antiguo, de una civilización que no conozcamos. Eso sería fantástico y sería maravilloso. Pero, de Pero momento, tampoco lo podemos asegurar. Solo podemos asegurar que eso está ahí y no hay más. y ya veremos a ver qué pasa con Y él. ya veremos a ver qué pasa. Bueno, don Daniel. Pues uno de los misterios, Gobekli Tepe.
Sí que hemos ensayado, pero no nos ha salido bien. Bueno, hay uno de los grandes misterios, yo creo uno de los grandes misterios, porque es de esos descubrimientos que creo que te hacen reescribir la historia, ¿no? Constantemente, aunque no sé por qué no se reescribe. Realmente, porque luego los niños en el colegio siguen estudiando lo mismo. Sí. Es una cosa que no entiendo. Avanzamos O te lo que avanzamos, especializas o no te enteras. o no te enteras, te quedas con lo que sabe papá. Sí, total. Es así. Yo antes cuando hablaba Miriam sobre los primitivos, Sí. digo, claro, es que tú tienes una idea de cuando eres pequeño, lo que te has quedado. Y esto es un poco el mismo ejemplo. Porque aquí estamos hablando del 9600 antes de Cristo, entre el 9600 y 7200 antes de Cristo. Estamos hablando de mesolítico, más bien neolítico, mesolítico también un poco, el paso ahí a lo que nos trae. Y es que es un templo que se descubre en 1990. En un principio ese templo no se tiene como un templo, se descubre y se cree que es una fortaleza, ¿no? Que es un punto de... Creo que Fenicia, creo que es un punto de vigilancia. Y se cree eso. Y se deja ahí. Es un arqueólogo alemán el que se acerca, es un arqueólogo el que empieza a investigar y dice, esto no es de lo que estamos hablando. Entonces, al empezar a desenterrar, nos encontramos un auténtico monumento, nos encontramos un auténtico templo, que además se sabe que es religioso, que además tiene unas circunstancias bastante especiales, porque estamos hablando de piezas súper bien colocadas, estamos hablando de unas vigas en formas de T que pesan unas 7 toneladas, que son como de unos 5 metros, todas hechas en círculo, varios círculos que van saliendo de esas imágenes, que además tienen la cosa de que se iban enterrando y se iban haciendo otros. Nos están dando como cosas que no estábamos acostumbrados a que daten de esta historia. De hecho, las T's tienen brazos, las T's tienen unos brazos dibujados porque se supone que representan al hombre, mientras que, por ejemplo, los dibujos que tienen las columnas son animales, de lo que podríamos decir animales peligrosos. Escorpiones, leones, ciertos reptiles. Estamos hablando ahí de que también hay sospechas de que, claro, que era un templo que era religioso, pero que a partir de ahí hay como una especie de peregrinaje y se empiezan a fundar comunidades allí cercanas a Göbekli Tepe como fórmula de adoración. ¿Qué ocurre? Que no hay mucha más información sobre ello. No hay mucha información, no se sabe el uso, si siguen desenterrando, siguen encontrando cosas, siguen encontrando círculos y círculos. Vemos que a lo mejor lo que había en el Neolítico no nos corresponde con esto, a lo mejor tenemos que reescribir otra vez la historia, y yo creo que hay que reescribirla ya con varios descubrimientos. Claro, es que tú hablas del Neolítico, ¿en qué zona del mundo? ¿En qué zona conocida? Claro. Claro, estamos hablando de que es la zona de Turquía. Claro, pero es que no tenía que ser igual. Yo sé que lo damos por hecho de que la humanidad evolucionaba a la vez, claro, pero no, realmente no tiene por qué, porque hablamos de lo que conocemos, claro. Pero es que esto lo desconocemos. Que estos son, corrígeme si me equivoco, 6.000 y pico años antes que las pirámides. Más o menos. Y hablábamos de cómo construyeron las pirámides con aquellas herramientas rudimentarias y dudamos de eso. Ostras, esto es... Además que el proceso de neolitización, que es un proceso largo, no se da a la vez en todos los sitios igual. Claro. Pues, sí es verdad que tiene unas características similares en todas las partes y por eso se le llama proceso de neolitización, pero no surge en todos los sitios iguales. Y tú has dicho que no se sabe lo que es, pero sí sabemos lo que no es. Y no se sabe, o sea, al haber excavado y haberlo investigado, se sabe que su función era ritual y no un enterramiento ni nada, porque no se han encontrado ningún tipo de cosas. Y me parece muy interesante lo que has dicho, que es verdad que a mí lo que más me fascina de Göbekli Tepe es que hacia el 8000 o así se enterró. O sea, Justo. Ahí es donde iba a decir yo la pregunta de si nos parece curioso esto, ¿por qué se oculta? Claro, es que eso es lo que no tiene porque ningún está sentido. Ocultado, no es que se haya ocultado solo, es que se ocultó a sí. A ver si está oculto. Esto no es como el Valle de los Reyes que querían preservar. Claro, no, sí, que hay que preservar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué importancia tendría para ellos para querer sepultarlo debajo de la tierra, ¿no? Claro, y que no
Y la falta de cuerpos, la falta de información, incluso la falta de utensilios. Exacto. Hay una falta de utensilios, no hay ahí, porque pues otras ciudades, otros templos que se han desenterrado, siempre queda algún rastro, algún vestigio de esa época, de que se ha usado, claro, sea, sí. Lo que sea. Porque, no hay enseres. Claro, hay algún enser. No, aquí no hay una explicación posible. Y luego eso, que se iban incluso, se hacían círculos, pero para hacer un círculo se enterraba otro. O sea, algo tenía que haber ahí. Porque además es algo solar, algo de conocimiento de estrellas. Pero eso está muy lejos del Neolítico, realmente. ¿O creemos? Bueno, que? O sea, no, me refiero de lo que se hacía en otras zonas en el Neolítico. Bueno, ahí depende de la zona, sí que podemos encontrar este tipo de rituales a cosas, ¿no? Así como has dicho, del sol o astronómico, sí que es muy típico. Pero con esa Neolítico. percepción y esa construcción. No, de momento no. Y es lo interesante de Göbekli Tepe, es eso. Además, cuando ves la foto y ves la... Sí, es una preciosidad. Yo me imagino que el que lo descubrió tuvo que quedarse loco, ¿no? Porque es lo que dices tú, además son súper bien hechos los círculos y unas piedras grandes, hay algunas incluso que dicen que describen cataclismos, ¿no? O algo así. Sí, hay ahí también, pero bueno, luego eso ya son teorías. Luego ya ¿no? son teorías, son muchas interpretaciones también. Porque siempre le queremos buscar una explicación a algo que a lo mejor simplemente no... A lo mejor estaba era oculto algo más sencillo y ya está. Sí. O a lo mejor, yo qué sé, pues una población que vino después o no lo entendía o lo temía y lo ocultó. Es que vete a saber. Puede ser. Sí, puede ser. Que tenemos esa costumbre en la historia. Luego ya quemábamos cosas, pero en aquella época podíamos enterrar. Es que vete a saber. Pasa que yo creo que es algo muy bonito y algo que también pues, te hace un poco reescribir la historia o al menos darte cuenta. Darle matices. De que hay peros, ¿no? Que muchas claro. veces hay peros y que muchas veces hay cosas diferentes, ¿no? A lo que tenemos en la. Sí, es que damos 100% como todo ya descubierto, todo definido, y yo creo que estamos muy lejos de eso. Y si no, que hagan una simulación de nuestra civilización. Ahora mismo tú haces que se puede hacer una simulación en un ordenador, aunque pasen 6.000 años, no queda casi nada nuestro. Ya verás el que encuentro en Santiago Bernabéu. ¿El qué? Que se encuentre en Santiago Bernabéu. Claro, nos extinguimos y que encuentren en Santiago Bernabéu. ¿Qué hacía? Aquí hacían un ritual. Un coliseo grande, claro. ¿no? Es como para ellos. Sí, o hacían eso, un ritual religioso o sí. No sé qué. Vete tú a saber, si es que con un balón. Y querían un balón. Es que, claro, es que no, es imposible saberlo. Si no hay escrito, si no hay nada, es todo interpretación. Eso es lo bonito de la prehistoria, para mí. Que la prehistoria es todo ciencia. Claro. Porque no hay ningún documento escrito, claro, no hay nada que te ayude a... No. Entonces tienes que tirar de pura ciencia, ¿no? Sí. Que ahí la arqueología es esa mezcla, ese híbrido, ¿no? Entre las humanidades y la ciencia, un poco, porque necesitamos... Yo, por ejemplo, como prehistoriadora y experta en evolución humana y demás, yo tengo que tirar de ciencia siempre. Pero hay veces que la ciencia no es suficiente, necesitamos algo más, y es el caso que has traído tú. Sí, que necesitar la teoría, ¿no? Necesitar ya necesitamos teorizar. Algo que nos diga, oye, esto es esto, ¿sabes? Porque no tienes respuestas, tienes que teorizar. Bueno, yo os traigo algo más mundano y más reciente. Os traigo el caso Roswell. El famoso caso Roswell. Que eso ha traído literatura y televisión para aburrir. Bueno, vamos a explicarlo así rápidamente. Pues es el incidente del OVNI de Roswell. Esto ocurrió el 2 de julio del 47, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México, ¿vale? Entonces, pues en principio la prensa incluso y el Estado admitió que eran extraterrestres, que es una cosa que a mí me flipa. Admitió que era algo extraterrestre y luego de repente, como se armó mucho revuelo, se dijo que era un globo meteorológico y no sé qué y no sé cuántas. Y nada, pues hay testigos, vamos a entrecomillar testigos. Odio este gesto y luego lo hago yo, ¿ves? Vamos a entrecomillar testigos que vieron seres amorfos, etcétera, etcétera, cómo se los llevaban y todo eso. Eso es el principio. Luego, a lo largo de los años, hubo mucha movida, como unos famosos vídeos que fueron pasando por televisiones, donde había una autopsia a un supuesto extraterrestre, que yo creo que eso lo hemos visto todos, y tal.
Y a mí es un caso que me flipa porque, claro, de ahí viene todo el tema del área el área 57. 51, digo 57, yo sumo áreas. Algo aquí. pasará en la 57 también. Seguro. El área 51, que, bueno, según Estados Unidos, sí es cierto que siempre dijo que allí no había nada, luego tuvieron que reconocer que había algo, con lo cual añade más morbo y más misterio al tema. Luego, gente que trabajó allí salió diciendo bastantes cosas que habían visto, que habían hecho en zonas hipersecretas, gente que era respetable, o sea, no un chiflado que estuviera en una cafetería, sino gente que había trabajado para el ejército y tal. Y yo no sé qué creéis vosotros de esto. Yo tengo una teoría que es un poco loca y no tan loca. Vamos a volvernos locos. Estamos hablando de Guerra Fría también. Estamos hablando de la Guerra Fría que tenemos. Hay que decir que en esos años una de las informaciones que se dan en los periódicos rusos es que Estados Unidos ha dejado de experimentar con los monos araña. Diréis, ¿das cuenta del cráneo de un mono araña? ¿Qué particularidad tiene con los grises que conocemos? Solamente haceros esa imagen. Pero bueno, una de las cosas que acusaban los rusos es que los americanos dejan de estudiar esos vuelos tripulados por monos amaestrados, monos araña para ser más exactos, y empiezan a usar niños. Pequeños, se habló de niños con macrocefalia. Sí. Ya simplemente con que sean niños. Me baso también en lo que han dicho alguna agente militar que ha salido una vez retirados, es que es mejor que os creáis que son extraterrestres a que realmente se sepa, porque si son extraterrestres, bueno, pero si son niños estamos hablando de un crimen contra la humanidad. Bueno, y el plan MK Ultra, ¿qué era? Claro, pero estamos hablando de que estamos diciéndole que Estados Unidos está experimentando niños para pilotar naves más pequeñas, más. Yo creo que hay algo fuera de lo extraterrestre con lo que Estados Unidos nos quiere hacer callar. Mejor que piensen. Es la técnica del mago, ¿no? Mira aquí que no ves lo que está haciendo esta mano. Claro. Creo que es un poco lo que hacen, que piensen en extraterrestres y que realmente no sepan lo que realmente no sepan lo que es. Miriam. A ver, es que eso se puede traducir a todo, o sea, que es que yo coincido contigo, porque es que se puede traducir a cualquier cosa, o sea, hacemos esa propaganda del misterio, de hay algo en el área 51, no mires, bueno, sí, bueno, no, te voy manteniendo un poquito entretenido, ¿no? Y luego lo que dices tú, algo más humano, más lógico, pero que sea escandaloso y terrible puede ser que es lo que se esté ocultando de verdad. Entonces, pero es que eso lo encontramos en todas las esferas, ¿no? Nos entretienen, nos distraen con otras cosas cuando la realidad están pasando cosas mucho peores, ¿no? Entonces no es loca tu teoría, es que tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Bastante coherente. Yo no creo que haya sido algo extraterrestre, pero si lo hubiera sido, ojalá. O sea, por mí, perfecto, que vengan cuando quieran y... Pero que vengan los buenos. Aunque para explicarles lo que hay aquí dentro, no sé yo si mejor que no vengan. Porque pobres. Ayer leí, perdona que te interrumpa, sí. Freud decía que los extraterrestres, no sé si la frase era de Freud, sí existen, pero como era que no han venido porque éramos muy estúpidos y luego había otro que decía la contraria, ¿no? Que no venían justamente por eso, porque éramos muy estúpidos y la otra que, pues eso, lo contrario. Y era muy gracioso. Porque claro, siempre pensamos que van a venir extraterrestres que son inteligentes pues, más que nosotros. Hombre, si llegan hasta aquí, lo serán. Pero yo pienso, a ver, que a lo mejor es simplificarlo mucho, ¿vale? Pero yo pienso, si los extraterrestres hubieran querido venir, ¿por qué no vienen de una vez? Porque sueltan cosas para tenernos aquí dudando, ¿no? O sea, quiero decir... Me dicen, lo que dice la gente que cree mucho en esto es como que nos vigilan, nos controlan, que ya se han puesto en contacto con nosotros. A mí hay cosas de este tema que me escama y yo deseo que existan los extraterrestres. Siempre los ovnis son descritos como la tecnología que tú puedes ver en esa época. Exacto. Nunca adelantada a su tiempo. Entonces, claro, unos te dicen, claro, es que cómo va a explicar lo que no sabe, igual que la Biblia te explicaba los carros de fuego, estos te explican eso. Ya, pero yo qué sé, dime que tiene algo que te haya sorprendido. No, es como... muy explicable a través de la tecnología de esa época. Los ovnis de los 60 no son iguales que los 70 ni son iguales que los de ahora.
Ahora todo el mundo lleva un teléfono móvil. Llevamos años con cámaras de alta definición. Un iPhone te puede grabar lo que quieras. Y con esto me voy al tema de los fantasmas. ¿Por qué no están grabados? ¿Por qué no hay un ovni grabado? ¿O somos muy torpes? ¿O solo se le aparecen a un pastor que no tiene móvil? O yo qué sé. Pero sin embargo vídeos hay, pero hechos con un Nokia. El Nokia Claro. ese que tienes en un cajón, Sí, claro. solo lo sacas para grabar fantasmas. Sí, o sea, es al final... Y a mí me da mucha rabia eso, porque Claro. yo quiero creer en eso. Quiero creer que hay más cosas, porque me gustaría... soy incapaz de pensar que estamos solos en un universo tan vasto. Otra cosa es que haya vida inteligente, o si la hay, que se quieran comunicar con nosotros. Pero como decía, no es que desde Roswell la tecnología avanzó muchísimo en 50 años. Digo, hombre, tendrá que ver la Segunda Guerra Mundial en todo eso, porque todos los avances, tanto tecnológicos como de todo tipo, vienen a través de las guerras en la humanidad. Tú que has estudiado historia lo sabes, al igual que yo. O sea, todos los avances vienen de eso. La carrera lunar, con Rusia, el papel albal con el que te envuelves tu bocadillo viene de ahí. No, entonces, ¿qué es verdad? Yo pienso que no. O sea, pienso que no. Porque es imposible, porque hablamos... Cuando empezaron con los ovnis, así a ponerse de moda. Primero hubo una época, la década de los 30, creo recordar, o no sé qué. Y luego aquí los 40, 50, tal, hasta que se vino abajo y luego empezó otra vez 80, 90. Hemos tenido tiempo de grabar, hemos tenido tiempo de tener pruebas, hemos tenido tiempo de tener todo y no tenemos nada. Y que no me hablen de los vídeos de YouTube, de los vídeos de Internet, que si los países desinforman. Claro que desinforman los países, pero Sí. esto... Además, yo creo que es lógico entender que, por ejemplo, con la arqueología, ¿no? Que es mi terreno, nosotros somos capaces de descifrar cómo vivió un dinosaurio hace 65 millones de años y no somos capaces de encontrar una evidencia sólida, científica, de un ovni, pero sí de un dinosaurio que existió hace 65 millones de años. Que nos están bombardeando todo el rato. Claro, encima, claro, algo que se supone que está en contacto continuo. Claro. Entonces, también es verdad que el universo no es tan sencillo como que aquí hay un ovni, aquí está el planeta Tierra y viene y se posa y ya está. Claro. Estamos hablando de que cada uno tiene una galaxia, un universo, ya entramos en tema de multiversos y demás. Y unas distancias. Unas distancias que no son 3 horas de viaje a la playa. Que yo soy súper fan, o sea, soy súper fan de cuando el hombre llegó a la luna, la teoría esa de que a Armstrong se le aceleró el pulso y dijo no estamos solos y le cortaron y no sé qué. Y todas esas teorías, a mí me flipan esas teorías, a mí me encantan. Y yo estoy deseando tener una evidencia. Claro. Pero claro, yo puedo creer, pero hasta cierto punto afirmar. necesito tener una evidencia para decir esto es así, el Área 51 hacen esto. Es que podrían hacer lo que dice Daniel. Podían estar haciendo los aviones que hemos visto años después, que fueran los primeros esbozos de los prototipos. Podían ser tantas cualquier cosas. arma experimental que no quieren. Podía ser un globo meteorológico, como se dijo, que de hecho se presentaron las fotos. La autopsia esa del extraterrestre, no hay Dios que se crea ese vídeo. O sea, pero volvemos a que nos preferimos creer lo extraordinario, lo fantasioso, lo morboso, antes que probablemente, como has dicho tú, probablemente dijeron, mira, pues mira lo que era un globo meteorológico. Pues vale, pues, oye, que era un globo meteorológico. No, porque ya me has roto todas mis fantasías, ¿no? Pero la incógnita es, ¿por qué el gobierno admitió que era un ovni? Que era no un ovni, porque el ovni es un objeto volante no identificado que puede ser cualquier cosa. ¿Por qué sí admitió en principio que eran extraterrestres? ¿Qué querían tapar? Yo es que me voy por la teoría de Daniel, un poco. Algo estarían haciendo de dudosa moral, que les parecía mucho mejor vender la imagen de un ovni extraterrestre. La desinformación siempre funciona. Exacto. Bueno, pues con los extraterrestres nos vamos a ir a la publi. Y volvemos enseguida. Nos vamos a publicidad con los extraterrestres y ven un ovni mientras nos lo graban y nos lo mandan. Con un iPhone. Y nada, volvemos enseguida. Unos anuncios y enseguida estamos aquí.
Bueno, pues ya estábamos aquí, ya hemos vuelto de publicidad y no ha aparecido ningún extraterrestre en plató, así que seguimos con la misma incógnita. Y seguimos contigo, Miriam, con otro temazo, un clásico. La Atlántida. La Atlántida. Uno de los grandes misterios de la historia. Pues sí, yo sobre civilizaciones perdidas yo creo que el que más, ¿no? Sí. La Atlántida, desde que la escribió Platón, nos ha traído con dolor de cabeza a todos constantemente. Y de hecho todos los años se descubre en verano una Atlántida nueva. ¿Cuántas Atlántidas habrá? ¿Cuántas Atlántidas habrá? La realidad es que no se sabe dónde estaba, ni qué era la Atlántida, ni en qué estaba basada. Hay varias teorías de varios sitios donde pudo estar la Atlántida, que si en Grecia, que si en Doñana, que si en las Azores, o incluso las han llegado a llevar hasta Bolivia, hasta el altiplano boliviano. Bueno, la verdad es que por lo menos por la parte que nos toca del Mediterráneo se ha rastreado y se ha sondeado mucho, y en la Atlántida no, se han encontrado otras cosas como Tarteso que sí, no le quita nada de importancia. No, es maravilloso además. Pero sí es verdad que, claro, las descripciones que hace Platón de la Atlántida y de, ¿no?, pues lo que ocurrió, ¿no?, que era una civilización muy avanzada y que, bueno, cuenta, ¿no?, la leyenda de que ese poder que tenían los dioses lo envidiaban y la sumergieron bajo el mar, pues como castigo, ¿no? Entonces, claro, si tomamos la teoría de un tsunami, ¿no?, pues ya podemos rastrear eventos de tsunami en el Mediterráneo, todos los que haya habido. Puede ser una Atlántida. La realidad es que a día de hoy todavía no se sabe dónde está, aunque yo sé que a muchos colegas les gusta pensar que está en Andalucía, ojalá, pero todavía no se sabe. Fíjate, yo he leído, yo soy fan de que estuviera lo que hemos hablado varias veces, de que llevara razón Pimentel y en su libro que estuviera en Cádiz, en la zona de Cádiz. Hombre, tampoco, la descripción de Platón tampoco es muy... no es un GPS, te habla de las columnas de Hércules, que nosotros lo podemos llevar a pues, lo que es Cádiz, Gibraltar, etcétera, etcétera. Y, hombre, a mí me encantaría que fuera ahí, que fuera Doñana, sería maravilloso. Luego he leído también teorías de que estaba en el Triángulo de las Bermudas. Sí, fíjate, si está retirado ya el Triángulo de las Bermudas de aquí, que hablamos de Florida, pues lo que dices tú de Bolivia. Pero sobre todo lo que me llama la atención, más que dónde está, era cómo era esa civilización. Claro. Más porque al final es como, bueno, donde esté, pues tampoco, si ya no está. Y si hay vestigios, vete tú a saber lo que puede quedar ahí. Date cuenta que abanderarte que la Atlántida está en tu... Hombre, es un puntazo. En tu sitio, sí, a la gente puntazo. Eso le llena, ¿no? Y eso puede traer además muchísimo turismo, ¿no? Hombre. Pero sí, la verdad es que es lo que dices, es como describen a los atlantes, ¿no? Y cómo eran, ¿no? Esas personas tan avanzadas, ¿no? Con una tecnología, ¿no? Por así decirlo, tan más avanzada que ahora. Más avanzado que ahora. Entonces, pues bueno, es complicado que ese avance científico y tecnológico no haya dejado una huella como para poder rastrearla. Claro. Hayan sobrevivido herramientas de piedra del Paleolítico y no haya sobrevivido algo tecnológico tan avanzado. Y cantidad de OPARs, ¿no? Supuestamente objetos fuera de tiempo que aparecen cada 2 por 3 y que no tengamos nada, una constancia de lo que es la... Y sobre todo si estaba cerca de tierra, de otras tierras, porque no te la pone lejana o que estuviera en medio del océano como para decir, no, es que está a no sé cuántos kilómetros debajo y es que es imposible que emerja nada. Y además era un punto estratégico porque lo que sí se dice es que eran expertos mercaderes, que eran mercaderes con todos los pueblos. O sea, claro, entonces tenían que estar cerca de una ruta comercial. Pero si comerciaban con otras civilizaciones que estuvieran cerca, ¿por qué no está ese rastro de ellos? Hay rastro de comercio egipcio, griego, romano. Sí, yo creo que todo. Platón un intercambio cultural, ¿no? Claro. Un intercambio de objetos culturales. Claro. Pero el Atlante en cuestión. Sí, yo creo que Platón seguramente describiría una civilización existente que seguramente habremos estudiado 1000 veces y que, pues, que a él quizá le pareció más maravilloso de lo que era, o era maravilloso en su tiempo. Y que el resto de la humanidad hemos ido romantizando ese relato para buscar algo escondido que realmente no estaba escondido, sino que realmente era una civilización que estaba ahí y que seguramente a lo mejor ya hemos estudiado más veces. De hecho, muchos colegas de profesión
relacionan Tarteso con la Atlántida. Claro, diciendo, eso es esto lo que es estaba realmente de lo pensando. que hablaba Platón, es Tarteso, que es una cultura espectacular Es y preciosa. espectacular. Y que invito a la gente que en casa investigue sobre ella y vaya a visitar los yacimientos tartésicos que tenemos en España, que son espectaculares. Pero es como has dicho antes, si estaba cerca o no de tierra, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser una isla, ¿no? En medio Claro, del océano. si me dice, ¿no? ¿Cómo rastreas el océano entero? Claro, es que eso es imposible. Y por la descripción es imposible que lo fuera. Yo soy también mucho de la teoría de Tartesos, en mi tierra. Tiro para casa y sería la bomba. Pero es que ciertamente Tartesos era una cultura avanzada para la época, seguramente. Culturalmente eran muy avanzados. Entonces, pues quizá a Platón no sé, por decir algo, porque esto como habría que hablar con Platón, a ver qué se refería, pero creo que ya no usa móvil. No. Creo que ya no tiene móvil. Incluso a lo mejor fruto de alguna traducción. No, porque los textos de Platón se traducen bien. Sí, o sea, no yo es creo un que griego eso complejo y sí, además se ha traducido miles de veces. Y luego ha habido otros autores mencionando los escritos de Platón y todos cuentan lo mismo, entonces... Pero al final es más factible que hablara eso de una civilización que existió, pero no mágica, que nos encanta buscar lo mágico. Es que luego también está un poco eso. Yo creo que también está la imagen de la ciencia ficción. Claro. Tenemos la parte histórica de la Atlántida, pero luego también nos ha metido el cine. Sí. Es que, claro, la cultura es que pop, es muy goloso el tema. Nos ha metido una civilización que nos vale pues para ciencia ficción y para Disney. Que Atlantis está muy bien. La película de Atlantis de Disney es una obra de arte. Es una maravilla. De hecho, yo creo que sobre la Atlántida como película en sí no se ha hecho una buena película nunca. No, yo creo que la más acertada es la de Disney. Sí, totalmente. No. Como nada más que hacemos remakes y cosas de esas, una peli de la... Bueno, pues española no va a ser porque no nos da el presupuesto. Pero a los americanos yo creo que les da un poquito igual. Como 8 apellidos atlantes. Sí, como no la sitúen ahí en el Pacífico, bueno, cerca de Nueva York no nos la van a poner. Bueno, pues te toca. Venga, voy a otra civilización, ¿vale? Pero voy a ir a una civilización que sí que hemos encontrado cosas como para hablar de ellos, aunque todavía tenemos nuestros misterios y nuestras dudas. Y me refiero a la civilización del Valle del Indo. Entre el 3300 y el 1300 antes de Cristo. Esto está situado directamente en lo que fueron los asentamientos en el noreste de la India y lo que es Pakistán hoy en día. Ahí lo que encontramos es una civilización que también sorprende, ¿no? La manera de... Era una civilización bastante adelantada, una civilización que incluso contaba con lo que es alcantarillado, contaba con ciertos regadíos, que incluso veíamos pocos palacetes o no se encontraban lo que son palacetes o templos, y esto hacía un poco que se viera que era otra organización completamente social. Las casas más pequeñas no tenían mucha diferencia de las casas más grandes. Tenían todas lo mismo. Era como que era una cultura que la riqueza estaba repartida por igual. Eran comunistas. No me sí, bueno, yo creo que sí. Vamos a decirlo. Y de ahí luego se les cayó el muro. Sí. Pues vamos a decir que esta civilización... Comunista se la da de bronce. Estamos hablando de que están próximos, están conviviendo junto con los egipcios y con lo que es con Mesopotamia. Claro. Entonces vemos que hay una civilización completamente distinta. Se han encontrado grabados, se han encontrado pictogramas suyos, pero tachan, no tenemos nada con lo que traducirlo, no entendemos muy bien lo de la traducción. Se hablaba incluso del tema de la religión. De que podían adorar a uno o incluso varios dioses por las representaciones, e incluso diosas hablan por las representaciones pintadas y los diferentes restos que han tenido. ¿Y qué es lo que viene en el misterio? Pues cuando una civilización es misteriosa, cuando desaparece. Sí. Hay varias teorías. Hay tantas. Hay muchas teorías. Se ha llegado a hablar desde el desvío de los ríos, porque en la zona que estaba jugaban mucho con el agua, tenían gran conocimiento con el tema de los afluentes, y eso es un poco lo que a ellos les hacía tener esa organización en las ciudades.
sus planos de retícula, sin ir más lejos. O sea, estamos hablando de unos avances que tampoco es que fueran muy, muy típicos. Y se habla por un poco de eso, de lo que son, pues, el fin, ¿no? Se habla también de un cambio climático, se habla de una desaparición, y ahora lo único que tenemos, pues, son esos restos. Se sabe que abarcó muchísimo terreno que se dedicaban al comercio, pero no se sabe por qué desaparecieron. Me imagino que lo de los ríos, yo creo que puede ser ese desvío de los ríos puede hacer que ellos se vayan yendo a otras zonas y acaben mezclados con otras civilizaciones. Estoy pensando, me río porque estoy pensando, claro, decimos, bueno, será una desaparición misteriosa y no sé qué. Tú imagínate dentro de 5.000 años, cuando estudie en un pueblo de Castilla-La Mancha, que la gente se marchó porque no había trabajo, porque no había comercio, y se fueron a la capital, a Toledo, o se fueron a, yo qué sé, a Alcázar de San Juan, y dirán, ¿por qué desapareció este pueblo? No sé qué. Y a lo mejor es algo tan simple, pues como que cambiaron las rutas comerciales, se modificó el clima, se secaron los ríos, se acabó la vegetación, los inviernos eran muy duros allí y eran mejores en otra zona y por eso se movieron. Que siempre tendemos a pensar en... Que las desapariciones de poblaciones o de especies o lo que son sea, migraciones. De golpe eso no existe nunca. Eso no existe, son migraciones. Lo que pasa es que, claro, te encuentras los restos de golpe y dices, ¿quién había aquí? Ay, si estuvieron. ¿Y por qué desaparecieron? Es como cuando hicimos el programa aquí en Estados Unidos, esas cuevas, casas que hay en las montañas y tal, y que, bueno, y desaparecieron y tal. Había clanes, había guerras, había animales salvajes, había que huir. Pues si a lo mejor llegó uno y dijo, en no sé cuántos kilómetros más para allá es una zona más segura, está más cerca del río, no hay... Y se movieron todos, porque eran civilizaciones nómadas. Y se mezclaron con otras. Claro, se mezclan con otros clanes. Y me hace gracia que siempre envolvemos el halo de misterio como si hubieran sido abducidos o algo así. Los colocaron los extraterrestres y los adujeron los extraterrestres. Lo más seguro que acabaran mezclados. Seguramente. Lo que llama un poco la atención es ver el terreno. Claro, la ciudad eso es maravilloso. Tan adelantada en esos momentos. Eso es maravilloso. El verlo tan adelantado en esos momentos y el ver que decir, dejan todo así. O sea, claro. No se lo han pensado dos veces, que también lo dice Miriam y es verdad. Nosotros ahora vemos ahí como una desaparición repentina. Claro. Imagínate Chernóbil. Pero ahí han tardado. Estamos hablando de miles de años en los que la población poco a poco... No, imagínate Chernóbil, cuando dentro de... Imagínate, ¿no? Pues hay un cataclismo y no quedan vestigios de la historia, como puede pasar en cualquier momento. Que hay un meteorito como el de los dinosaurios y vete tú a saber lo que queda de historia nuestra. Y cuando vean Pripyat y todo eso, y esto lo abandonaron, y qué pasó aquí, y no sé qué. O sea, al final... Estaremos nosotros para cubrir la noticia. Sobreviviremos a los cataclismos. Sobreviviremos al meteorito. Pues espero que no. En fin, te voy a ceder el turno, ¿vale? Para que te dé tiempo a ti, y si me da tiempo yo digo yo algún tema de los que yo tengo, pero te voy a ceder el turno porque de lo que quieres hablar es súper interesante. Así que todo tuyo y tus líneas de Nazca. Claro, a ver, es un tema, pero volvemos un poco como con el manuscrito Voynich. Sí. Es un tema súper interesante y que a todo el mundo le llama la atención, pero que tampoco tiene más. O sea, las líneas de Nazca, para la gente que no lo conozca, son unos dibujos monumentales enormes en la tierra, en Perú, y que solo se pueden ver desde el cielo, o sea, desde un avión o desde arriba. ¿Cómo se hicieron las líneas de Nazca? Bueno, se sabe que retirando las losas, las piedras negras, ¿no? Y quedaba la capa clara, pues así era como lo hacían. Ahora, ¿para qué? A mí lo del candelabro ese en la montaña me parece también fantástico, ¿eh? Es espectacular que, vale, está muy bien que se sepa cómo se hizo, pero igualmente, tú fíjate qué nivel de inteligencia, de sofisticación, el coger y hacer un dibujo perfecto. Sí, ¿no? el mono, hay una araña... Y que quede con la perspectiva desde donde se va a ver. Desde donde se va a ver. Que mucha gente... Bueno, hay muchas teorías de... Yo a día de hoy soy incapaz de hacerlo, ¿eh? Yo no soy capaz de hacer algo que se vea desde el cielo y que parezca coherente. No sé siquiera si podría hacer tan grande mi nombre en la un tierra. SOS, a mí vamos, no me rescatan. No, ya te digo yo que no. Yo le doy un valor brutal.
Claro, es una de las cosas que tiene Nazca es, pues claro, a ver, ¿para qué era esto, no? Y bueno, hay muchas teorías. Sí, hombre, dicen que era para los dioses. Que para los dioses, que eran caminos, que era... Lo que está claro rituales. Es que está hecho para ver desde arriba. Exacto, eso sí que no hay duda, está hecho para verse desde arriba. Ya puedes decir todas las teorías que la gente porque quiera además, decir. La gente que yo no he tenido la suerte de estar, pero... Sobrevolarlo tiene que ser. Pero cuando tú estás allí, en la Tierra, tú no ves nada. O sea, es que no ves nada. Pero ya cuando te subes, sí, ¿no? Entonces... además son enormes, no sé si eso... Hay más de 800 figuras. Es una maravilla. 500 kilómetros cuadrados. Y eso sí que sería bueno preservarlo bien. Sí. Exacto, es lo que iba a decir, que tiene una preservación bastante mala. Están llegando incluso a pasar carreteras, incluso a llegar a... Sí. Se está pidiendo, hay asociaciones, de hecho no sé si conocéis a la ancianita esta, la mujer. ¿No? Que vive allí, que se dedica a barrer. Sí, lo he visto en un documental. Para que no las tape. Pues ella está como loca pidiendo ayuda al gobierno, ayuda a la cultura, de que eso es una cosa que se tiene que preservar. Pero es que volvemos como con lo del Altamira que hemos hablado en algún momento, ¿no? Es gracioso que se haya conservado tanto tiempo la línea de Nazca perfectamente, es llegar nosotros y es cuando hay que tener cuidado para que no se destruyan. Y fastidiarlo. No, la verdad es que es una pena. Ahí sí que no podemos, o sea, ya desestimar ningún tipo de teoría. O sea, no, es que Nazca puede ser cualquier cosa. Y nos puede sorprender porque se sigue investigando. O sea, está dentro de... Bueno, a lo mejor nunca jamás sabremos lo que son y a lo mejor dentro de unos años lo dicen. Yo creo que son de esas cosas que no... Yo creo que no, nos vamos a quedar con la... Yo que creo que son... Para que lo vean los dioses. Sí, ¿qué dioses? Tiene todo el sentido. Es la teoría más racional. Claro, que dioses, a lo mejor los dioses no lo han visto, ¿no? Pero esa creencia de ellos de que sea una especie de tributo. El sol, la luna... Claro, que sea una especie de tributo. Sí. Además aparecen animales muy relacionados con los cultos que ellos hacían. La araña para ellos era un animal que representaba la fertilidad. Entonces sí que puede ser que pues, tuviera ese sentido, ¿no? Ritual y religioso, pero... Pero es lo que hablamos, es bonito que persista la magia. Sí. Que persista la magia. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, ya nos avisarán. Esto sí que es complicado. Bueno. Este sí que es complicado y es la sábana santa de Turín, la síndone. Tampoco nos podemos extender mucho, ¿vale? Nos explicamos brevemente para no herir susceptibilidades. Bueno, pues es una sábana que se supone que cubrió el cuerpo de Jesús, ¿vale? Cuando lo bajaron de la cruz. Y bueno, pues es la que cubría el cadáver. Hasta ahí todo normal, ¿no? Era una costumbre normal. ¿Particularidades de la sábana? Pues todas y más. La verdad que es que yo en este tema soy un amante de este tema. Tampoco me quiero extender mucho. Pero no conozco objeto más misterioso en el mundo, ni reliquia más misteriosa, porque mira que hay reliquias. Sí. Clavos de Cristo y para abrir una ferretería. Trozos de madera de la cruz, todo lo que quieras y más. Pero esto es un objeto prácticamente único, junto con lo de la cabeza, el sudario de Oviedo, que está bastante relacionado científicamente con la síndrome de Turín. Y lo que hablamos, particularidades, pues que está en 3D. O sea, es una cosa extraña. ¿Qué significa que está en 3D? Vale, hablamos de estudios de la NASA y hablamos de estudios oficiales, ¿vale? Pues según los estudios, para que una imagen se pueda grabar así, no es por imprimación, no es porque esté la imagen, o sea, la tela pegada al cuerpo, sino, yo lo que voy a decir lo van a flipar ustedes, yo también lo flipo, pero imagínense que es por una especie de radiación que no saben qué narices es, y que no estaba pegada al cuerpo, sino una radiación que desprendía el cuerpo. Hasta donde yo sé, los cuerpos no desprenden radiación. Bueno.
Entonces, es una cosa que me flipa. ¿Más cosas a favor de que sea la de Cristo? La descripción exacta de las heridas del Evangelio coincide. Coincide también una cosa que es muy curiosa, que son las marcas en las muñecas, que si fuera una falsificación medieval sería complicado porque seguramente tendría las marcas en las palmas de las manos como todas las obras pictóricas y escritas que describían. Más cosas a favor, los estudios de Max Frey del polen. Según Max Frey, que hay gente que le da, ¿cómo decirlo? Que respeta su trabajo, hay gente que no, que le da verosimilitud y gente que no, dice que ahí hay pólenes de la Galilea, de la Palestina de hace 2000 años, más el recorrido que se presupone que ha tenido la síndone. Yo les recomiendo que la busquen en internet porque es la imagen del Cristo crucificado. No crucificado, perdón, muerto, pero después de ser crucificado, con todas las heridas, incluso la de la lanzada de Longinos, etcétera, etcétera. En contra, pues una muy gorda, que es la del carbono 14. Es el estudio del carbono 14. El estudio del carbono 14 en su momento se le dio muchísima importancia porque hay que dársela, o sea, es un estudio muy serio. ¿Qué pasó? Pues años después los propios laboratorios que lo hicieron reconocieron que pudo haber errores en el estudio. La datan de la Edad Media, entonces pues ya todo el mundo empezó a decir que era una falsificación de la Edad Media. Lógico y normal, si te la datan de esa época, ¿qué vas a decir? Pues que no saben cómo se hizo, vale. Que no saben qué era la radiación, vale. Que no saben por qué solo lo ves como en 3D y en efecto negativo se ve mejor, pues tampoco lo sabemos. Porque no se sabe por muchos estudios que se hagan y que tampoco se hacen tantos porque no se permite hacer tantos. Entonces, el carbono 14, porque el estudio pudo tener errores, porque se cogieron partes que se cosieron a posteriori después de un incendio que sufrió la Sábana Santa. Entonces, la Sábana Santa, de hecho, se ven las huellas del metal pegado, de quemarse y tal. Entonces, no está claro. ¿Se ha hecho algún estudio más para datarla? No. La sábana, de hecho, la última vez que se puso fue hace más de 10 años, yo creo. Está allí en Turín, en una iglesia, pero no se puede visitar, a no ser que seas un estudioso, que vayas a verla, etcétera, etcétera. Por supuesto, por su conservación, volvemos a lo mismo, pues no se puede extender constantemente. Sí es cierto que para la última vez que la enseñaron, se la limpió, se le hizo un tratamiento muy tal, que a mí me pareció una barbaridad. Porque, no sé, pues solo faltaron ponerle luces de neón y para que se viera, pero claro, es algo que hay que conservar. La iglesia, la postura de la iglesia, pues ni que sí ni que no. A ellos les viene bien que ni que sí ni que no, sinceramente. Ellos tampoco pueden decir que sea como el brazo incorrupto de Santa Teresa, o sea, no hay pruebas fehacientes de que sea, pero a ellos les viene bien. Porque al final cuando la exponen es una pasta. ¿Qué podemos creer de eso? Pues yo os dejo a vosotros. Yo vengo a ser la mala de la historia. Claro que sí. Vengo a romper corazones. Claro que yo sí. creo que me podéis apodar así. Miren, rompecorazones. No, creo que a mí no, porque creo que yo también soy de los que rompen. ¿Verdad? Tenemos 5 minutitos, así que bueno, todo pues vuestro. entonces voy muy rápido, ¿vale? El carbono 14 no se puede utilizar en paños. Se utiliza en elemento orgánico. Y Ese el cuerpo es otro de sí los... desprende radioactividad. Claro. El cuerpo sí desprende radioactividad. De hecho, cuando estudiamos isótopos Ahí es donde de viene huesos la que duda. se han deteriorado, lo que estamos estudiando es un rastro radioactivo, para que se entienda. Por lo cual, un cuerpo sí radia radioactividad, ¿no? Luego, la datación de carbono 14 siempre se calibra con otro método de datación. No solo se hace carbono 14, a no ser que sea... Siempre se calibra con otro método de datación. Desconozco qué método habrán usado, porque los métodos de calibración pueden ser... Vete tú a saber cuál, ¿vale? Pero si una datación de carbono 14 te da edad media, poco margen de error hay. Claro, el tema es de dónde cogieron la pieza. Da igual. El carbono 14 para que... si era de la que se cosió en la claro, Edad Media. Pero claro. a lo que voy es que para tú Sí. coger una prueba de carbono 14, tú no puedes coger solo una muestra. Claro.
Tienes que coger el varias muestras, varias Luego, partes por eso de dijeron la que había sábana. habido contaminación, había habido errores. Claro, no y si sé, encima has dicho tú que la limpiaron y demás, ya los estudios que se vayan a hacer, claro, lamentablemente poco más nos van a arrojar de luz, porque los métodos de datación siempre se tienen que hacer antes de hacer algo de conservación. claro, precisamente luego por tampoco eso. se sabe si es sangre real o no. Los últimos estudios dicen que sí, que es sangre. Claro, Entonces, ¿sabes lo que sería genial? Encontrar el cuerpo de Jesucristo de verdad, que no lo va a encontrar. que no creo, y Y poder compararlo, ¿no? Pero sí Claro. es verdad que yo soy de las que pienso que la sábana de Turín está bastante claro que no es real, que hay muchos indicios científicos que lo desmienten, pero sí es verdad que ahora ya encima, como has dicho, entre que está muy, ¿no?, Sí. clausurada y que está conservada y demás, ya Es otro un poco misterio que no complicado se va a resolver. y no se va a resolver del todo. Yo no creo que sea real. Minuto y medio. No creo que sea real. Yo creo que es un objeto que se ha hecho para que se crea real y para que la gente que tiene fe, tenga ese objeto. Hay que pensar, yo soy de los que dicen que desde la muerte de Cristo hasta que el cristianismo, hasta el reconocimiento de Cristo, pasan años, Sí. años y años, y no se ha guardado nada de él, salvo esta sábana, que ¿cuándo aparece esta sábana? Mucho tiempo después y casi por arte de magia. Uh-huh. Yo creo que es una especie de tributo a Cristo, es una especie de tributo a Jesús, pero no creo que sea real, creo que se ha creado Sí. para que la gente tenga fe, o como los 41 prepucios de Cristo repartidos por el mundo, Sí. o la cantidad de dedos de Santa Mónica, Sí. o los clavos de Cristo que hablábamos, o incluso esos trozos de madera de la cruz, que podríamos montar una carpintería con los clavos y la madera podríamos pintar, o un barco, un arca, ¿no? Sí. Creo que es algo para mantener la fe del creyente, pero dudo de que el objeto sea real. Sin meterme en fe No, y sin meterme en creencias o no creencias, creo que es un objeto falso que muchas veces puede ser necesario como tributo a Jesús, para que el que tiene fe, el creyente, pues se sienta más seguro, ¿no?, de tener algo de su Señor. Sí, la idea que representa es bonita, ¿no? Es decir, tener la sábana que cubrió el cuerpo de Jesucristo cuando estaba muerto, pero es que en este caso la ciencia es bastante tajante. Y me parece mucho el Cristo de las cruces, europeo, de las iglesias europeas. Claro, ese Cristo, y no tanto los estudios que se han hecho de una persona que viviría en ese momento, rasgos árabes, ¿no? E incluso la altura, los rasgos. Creo que es demasiado eso, es demasiado. Nos tenemos que ir. Así que, pues nada, por eso son misterios sin resolver, para que cada uno tenga una opinión y todos digamos, pues sí, pues no, pues yo, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, o sea, claro, es los que creen una cosa y los que creen otra. Y ustedes, pues nada, crean ustedes lo que quieran, infórmense, lean, aprendan, y son ustedes libres de creer en lo que quieran, en fantasmas, en extraterrestres, en la ciencia, en lo que ustedes quieran. Pero sobre todo busquen, lean, y no hay nada más bonito que intentar buscar la verdad. Así que nada, nosotros nos vamos. Muchas gracias, Miriam, Daniel. Y nada, pues nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes. Y nada, nos vemos muy prontito. 7 días que pasan volando aquí en Enigmas de la Historia. Muchísimas gracias.